Buen día, mi nombre es Juan Pablo Perea Flor, aprendiz del programa de análisis y desarrollo de software del SENA. En esta presentación voy a realizar el análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado por el DANE en Colombia. Durante el video presentaré algunos datos relacionados con la población, su ubicación y las condiciones de los hogares y viviendas. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, conocido como CNPB 2018, fue realizado por el DANE con el propósito de obtener información sobre las características demográficas y sociales de la población colombiana, además de conocer las condiciones de los hogares y las viviendas. Para este análisis, se tomó la información correspondiente a Colombia a nivel nacional y se organizaron los datos en tres aspectos principales: cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Estos datos son importantes porque permiten conocer las características de la población y sirven como apoyo para la toma de decisiones. Un censo permite recopilar información sobre diferentes aspectos de una población. Entre ellos se encuentra la cantidad de habitantes, las viviendas, los hogares, la ubicación geográfica, la educación, la migración y el acceso a servicios públicos. Por esta razón, el censo no solamente permite saber cuántas personas viven en Colombia, sino también conocer diferentes condiciones sociales y demográficas del país. Para obtener esta información, se utilizó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizada por el DANE. La información recopilada incluyó datos sobre personas, hogares, viviendas, ubicación geográfica, sexo, edad, educación, condiciones de vida, servicios públicos, características de los hogares y movilidad o migración. Estos datos permiten realizar posteriormente diferentes análisis estadísticos. Dentro de la información del censo, podemos encontrar variables cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, el sexo y el tipo de vivienda son variables cualitativas, mientras que el número de habitantes, hogares, viviendas y personas por hogar son variables cuantitativas. También se analizaron variables relacionadas con la edad, la ubicación, el tipo de hogar y el acceso a servicios públicos. Estas variables permiten organizar los datos y seleccionar los métodos estadísticos adecuados para representarlos. De acuerdo con el CNPB 2018, en Colombia fueron 44.164.417 personas efectivamente censadas. Sin embargo, el resultado definitivo ajustado por cobertura fue de 48.258.494 habitantes. En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres representaron el 51,2%, mientras que los hombres representaron el 48,8%. Como podemos observar en el gráfico, existe una distribución relativamente equilibrada entre hombres y mujeres, aunque se presenta una ligera mayoría de la población femenina. Estos datos permiten conocer características importantes de la población colombiana. La información relacionada con el sexo y la edad puede utilizarse para analizar los fenómenos demográficos como el crecimiento de la población, el envejecimiento y la estructura de los hogares. Por esto, la información estadística obtenida mediante el censo es importante para comprender cómo está conformada la población. En cuanto a la ubicación de la población, el resultado ajustado por cobertura muestra 36.424.653 personas en las cabeceras municipales y 11.833.841 en centros poblados y zonas rurales dispersas, para un total de 48.258.494 habitantes. Esto demuestra que una mayor parte de la población se encuentra ubicada en las cabeceras municipales. Esta información es importante para poder planificar aspectos como la infraestructura, transporte, educación, salud y servicios públicos de acuerdo con las características de cada territorio. El censo también permitió conocer diferentes condiciones de las viviendas y los hogares colombianos. Entre las variables estudiadas se encuentran el tipo de vivienda, las condiciones de ocupación, el número de hogares, el número de habitaciones, los servicios públicos, los materiales de las paredes y pisos, la fuente de agua y el servicio sanitario. Toda esta información permite analizar de una manera más completa las condiciones de vida de la población. Según los datos utilizados en la presentación, se registraron 13.480.729 hogares, además de información relacionada con las viviendas, con hogares particulares. También se identificaron diferentes tipos de hogares, como los hogares nucleares, monoparentales, extensos y unipersonales. El análisis de estos datos permite conocer cómo está conformada la población y observar los cambios que presentan en las estructuras familiares. Al organizar la información, podemos identificar diferentes variables estadísticas. Entre las variables cualitativas encontramos el sexo, el tipo de vivienda,
el área de residencia, el tipo de hogar y el acceso a servicios públicos. Entre las variables cuantitativas encontramos el número de habitantes, el número de hogares, el número de viviendas, el número de personas por hogar y la edad. Esta clasificación es importante porque permite seleccionar correctamente las tablas y los gráficos estadísticos. Como ejemplo, de representación estadística se utilizó una tabla de frecuencia para mostrar la distribución de la población por sexo. Los resultados muestran que las mujeres representan el 51,2% y los hombres el 48,8% para un total del 100%. Esta tabla permite observar de manera sencilla la proporción que representa cada categoría dentro del conjunto de datos. Los datos obtenidos mediante el censo son importantes porque permiten planificar servicios de salud, diseñar políticas educativas, planificar viviendas y mejorar la infraestructura. También permite analizar las diferencias entre las zonas rurales y urbanas, identificar las necesidades de diferentes grupos de población y estudiar fenómenos como la migración, el crecimiento, el envejecimiento de la población. Por esta razón, la estadística es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. A partir del análisis se identifica que Colombia presenta una población distribuida entre zonas urbanas y rurales que tienen diferentes características y necesidades. Por esta razón, las entidades públicas necesitan información estadística confiable para determinar dónde deben concentrarse los recursos y cuáles son las necesidades que deben atenderse prioritariamente. El Censo Nacional de Población y Vivienda proporciona información que sirve como base para este tipo de decisiones. Como propuesta, se plantea utilizar la información estadística del DANE para desarrollar herramientas digitales que permitan consultar información demográfica, comparar departamentos y municipios, identificar diferencias entre zonas urbanas y rurales y representar los datos mediante gráficos. Esta propuesta se relaciona directamente con mi formación en análisis y desarrollo de software, ya que una aplicación informática puede facilitar la consulta y visualización de grandes cantidades de información. De esta manera, los datos estadísticos podrían ser más fáciles de consultar e interpretar. Como conclusión, el análisis del CNP de 2018 permitió conocer diferentes características de la población colombiana, sus hogares y sus viviendas. Los datos muestran una población nacional ajustada por cobertura de 48.258.494 habitantes, con una distribución de 51,2% de mujeres y 48,8% de hombres. También se puede observar la importancia de analizar las diferencias entre las zonas urbanas, los centros poblados y las áreas rurales, ya que sus necesidades pueden ser diferentes. Finalmente, el uso de las tablas y los gráficos facilita la interpretación de la información y demuestra la importancia de la estadística para la planificación y la toma de decisiones.